Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 139. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan, como en todos los episodios, Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, ¿cómo andan todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Bien, en el episodio de hoy nos vamos a ocupar, como nos ocupamos de tantos episodios, y si tuviéramos el DeLorean de Volver al Futuro, dentro de 10 años seguramente, si sigue existiendo Truco Gallo, también habrá un episodio haciendo referencia al Fondo Monetario Internacional. Todo indicaría que en el mejor de los casos vamos a tener que convivir por los próximos 10 años o más con el Fondo Monetario Internacional. Si nos va recontra bien será 15 años y si nos va súper bien en la negociación con el fondo podrán llegar a ser con los próximos 20 años. En otro lugar del globo terráqueo, más precisamente en la ciudad de Washington, donde está la sede del Banco Mundial y del Fondo Monetario, entre otras oficinas importantes, está la comitiva, entre otros, que es el enviado de la Argentina en el Banco Mundial. También está obviamente Sergio Chodos. Lo que se especulaba en algún momento, en el terreno de las especulaciones, es lo que se llama la mesa de arena, que el acuerdo con el fondo podría haber sido en diciembre del año pasado. Bueno, no pasó. También se especulaba con que podía llegar a ser en el primer trimestre de este año, trimestre que está terminando, y todo indicaría que no va a pasar. Y se empieza a especular con la posibilidad de que el acuerdo con el fondo finalmente llegue después de las elecciones de octubre de este año, las elecciones de mitad de mandato. Pero aquí, que hay un tema que es un tema central, que este año la Argentina tiene con organismos, tiene un compromiso de pago que llega a los 10.013 millones de dólares que hay que pagar, una deuda que hay que pagar. Entre los cuales los mayores desafíos están obviamente lo que tiene que ver con el Club de París, que es el vencimiento del mes de mayo, con el Club de París. Después en el mes de septiembre hay otro vencimiento de 2.200 millones ya con el fondo, y también otro vencimiento en el mes de diciembre, entre otros los vencimientos importantes que tiene la Argentina. ¿Qué hará la Argentina con esos compromisos? ¿Los renegociará? ¿Bajo qué condiciones? Eso se hace de modo unilateral, se hace conversando con el Fondo Monetario. En el medio, si se quiere, la Argentina trató de mejorar, o pareciera ser de afuera que trató de mejorar su capacidad de negociación haciendo una denuncia interna, ¿no? Es un capítulo que nosotros nos ocupamos hace algunas semanas atrás. Es la denuncia que está promoviendo, y la anunció ni más ni menos que el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, denunciando a las autoridades locales, en este caso, porque la denuncia fue en Argentina, las autoridades locales por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso mejora las condiciones de negociación con el fondo o las empeora? Bueno, es una tragedia económica con consecuencias políticas, sociales y financieras. No es un tema menor. Me parece que yo creo que para los próximos 10, 15 años no me voy a cansar de repetirlo, porque si no se naturaliza como que, y bueno, está el fondo. No, fue una decisión por el gobierno de Mauricio Macri. Yo había dado un cálculo, y que me parece lo voy a reiterar. En el peor año económico mundial de por lo menos los últimos 100 años, el Fondo Monetario Internacional asistió a 85 países por 105.000 millones de dólares. Eso fue de abril a diciembre del 2020. 85 países, 105.000 millones de dólares. A Macri, la francesa Christine Lagarde, con la orden de la administración Trump y David Lipton dentro del Fondo Monetario Internacional, le dio 45.000 millones de dólares a un solo país. O sea, lo que habla de la desproporción y de la peor herencia que deja en términos económicos el gobierno de Macri, ya no al gobierno de Alberto Fernández, que es el primero que se la va a enfrentar, sino para los próximos gobiernos. Otros datitos. El 5 de enero del 2006, el gobierno de Néstor Kirchner canceló el total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eran números redondos, 9.500 millones de dólares.
En ese momento las reservas del Banco Central sumaban 28.000 millones de dólares. O sea que ese pago representaba el 34% de los dólares que había en el Banco Central. Si hacemos un juego de equivalentes, digamos, entonces va a decir, bueno, ¿por qué no nos sacamos de encima al Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué lo vamos a tener 10, 15 años? ¿Por qué vamos a tener que seguir subordinados a una negociación que siempre lo que te piden es ajuste y además que es utilizada políticamente a nivel local e a nivel internacional para presionar fundamentalmente a los gobiernos llamados nacionales y populares, en este caso del Frente de Todos? Esos 45.000 millones de dólares, para poder cancelarlos con la misma equivalencia de lo que hizo Néstor Kirchner, o sea, el 34% de las reservas. ¿Sabes cuántas reservas tendría que tener hoy el Banco Central? 132.000 millones de dólares. Hoy tiene solamente 40.000 millones. Faltan 92.000 millones. O sea que, ¿qué es lo que te quiero decir? Es impagable. O sea, vos ahí mencionabas, Dani, decir, bueno, hay que pagarlo. Y la Argentina no lo va a pagar, no va a pagar ni lo del Club de París, ni lo del Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Que va a haber default? No, no va a haber default. Va a haber refinanciación. No hay otra posibilidad que refinanciación. O sea que la clave es, bueno, a ver, ¿qué tipo de refinanciación de deuda consigue el gobierno de Alberto Fernández con su ministro de Economía, Martín Guzmán, en esta gira? En la gira que está haciendo por Estados Unidos, fundamentalmente para hablar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y la que va a hacer en Europa para hablar sobre el Club de París, para cerrar un acuerdo. Hay una lógica que está vinculado con los sectores de poder que instalan la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, ¿por qué? A ver, ¿cuál es la lógica que inmediatamente le surge en función a ese discurso dominante? Y bueno, si firmás un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vas a generar confianza. Esa es la palabrita, ¿no? Vamos a hacer un poquito de memoria, pero no mucha, memoria bien cortita, Vamos a este acuerdo infame que hizo Macri en mayo y que se terminó firmando en junio del 2018. ¿Cuál fue el efecto de hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Ninguno. No hubo. ¿Qué confianza hubo? Fue derrumbe económico. Fue unas corridas permanentes. O sea que, la verdad, el acuerdo con el fondo no te brinda nada, no te brinda esa confianza. Lo que te puede brindar en el caso hoy de la Argentina es decir, buen pateo para adelante la deuda. O sea, para cerrar, digamos, la verdad, la Argentina no está apurada, no debería estar apurada para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tiene que consolidar su sendero de recuperación y lograr una buena refinanciación de la deuda. ¿Para qué? Para que para los próximos años esta pesadísima herencia no ahogue un sendero de crecimiento y desarrollo. Agrego alguna cosa. Cuando uno lo escucha, así como lo dijo Daniel al principio, no sé si a vos te pasó lo mismo, Alfredo, pero se entiende, digamos, que tiene que ver con la refinanciación, mayores plazos, menos pago durante los años, pero también implicaría este costo de tener, como vos decís, permanente, tratando de marcarte la cancha y argumentando o tratando de guiarte. Todos sabemos con qué objetivo, con qué fin. Ahora es cierto, y sumo ese dato de Daniel con algo que decías vos, la cuestión de los tiempos y las velocidades. Agrego primero un componente de naturaleza política y otro componente de naturaleza interna en el gobierno. Ayer estaba hablando con alguien que está en Washington con Martín Guzmán sobre esta conversación, porque Guzmán fue primero a Nueva York, tuvo una reunión con algunos fondos de inversión. Básicamente en esa reunión no estuvieron los grandes fondos que negociaron los privados, hubo alguna protesta por eso, y me decían, bueno, fue a ver a los tipos que le importan y a los tipos que eventualmente pueden tener mayor influencia sobre el fondo monetario, hablando de los privados. Pero también planteaba esta idea de cuándo podría ser el acuerdo. Y la respuesta era parecida a la que vos dabas recién. No hay apuro. Ahora, se sabe por un lado que tiene que haber acuerdo, ¿sí? O por lo menos el planteo de Guzmán sería en síntesis. Tiene que haber un acuerdo, hay que buscar el mejor acuerdo, y ese mejor acuerdo también tiene su tiempo. Hay que negociar
y puede ser, como decía Daniel, estaba la idea de que sea en diciembre, después se habló que podía ser en mayo, ahora posiblemente tenga otro tiempo, aunque no se descarta que pueda ser en junio o julio, por lo menos avanzado. Y ahí me voy al frente local y al componente de naturaleza política y electoral que tiene la negociación con el fondo. Parecen dos planos distintos, pero la Argentina está todo el tiempo viviendo entre la hipercoyuntura y el larguísimo plazo. No quiero desviarme del tema, pero la cuestión es vinculada a la pobreza, a la producción, a las cuestiones medulares también están todo el tiempo entre eso, el cortísimo plazo y el largo plazo. Ahora, acá hay una cuestión concreta y también es un motivo de discusión en el gobierno. ¿Cuándo, en qué momento se da la discusión política? Que seguramente, como pidió Martín Guzmán, deba ir a tener una revalidación del Congreso. ¿En qué instancia vos metés la discusión legislativa, política a lo largo de este año, en una previa electoral, post-elecciones? Y ahí también aparece, quizá no esté en los pensamientos y en los tiempos de Guzmán, pero está sobre la mesa, por lo menos al frente de toda la cuestión de cierrar las elecciones para ir a un acuerdo con el fondo, entendiendo que podría ser, según esa lógica, más difícil de explicar un acuerdo en este marco de planteos y poniendo siempre sobre la mesa que posiblemente mirar cuestiones sobre la hipercoyuntura que nos van a estar acompañando, como decía Daniel, en el mejor de los casos 20 años, en el peor de los casos 10, también tiene una velocidad o una urgencia que espero, digamos, que haya un tratamiento más medular en la decisión final. Les hago una cuenta de almacenero de alguien que vio muy de cerca a un político argentino que le gustaba hacer cuentas de almacenero. Para agarrar el lápiz de la orejita y agarrar el lápiz almacenero. El cuaderno Gloria. Exactamente, digamos. Estamos hablando de una cuenta de almacenero, pero para entender más o menos lo que se está discutiendo. 3.735 es lo que se tendría que pagar, el pago de capital. Solamente este año estamos hablando entre septiembre y diciembre. Octubre son las elecciones. O sea, hay un primer pago importante al Fondo Monetario en septiembre. Se supone que a esa altura la negociación debería tener algún tipo de desenlace. ¿Qué quiero decir? O se posterga el pago, o se refinancia, o algo. En el medio también está algo que está subyacente a todo esto, que es el aumento de tarifas, también con el impacto electoral consiguiente, que es algo que se está debatiendo también por estas horas, y hay un debate al interior del gobierno, ¿no? Del aumento, o lo más cerca del aumento inflacionario, como 30 y pico %, y hay otro sector que considera que no, que el aumento tiene que estar, bueno, ya hay números dando vuelta. Energía eléctrica, los números dando vuelta son 7, 9, 15. El debate se está haciendo en estos días, audiencias públicas. Sí, audiencia pública ahora el 29 y 30. De energía, y ya pasó, y también va a ser un componente, como decías vos, que va a impactar en la campaña electoral. A ver, además de la pandemia, la Argentina es un país que está quebrado, digamos, que tiene su capacidad financiera de poder hacer políticas públicas es muy restringida. Voy a dar solamente un ejemplo para que ustedes entiendan. Digamos, un gobierno de derecha con Paulo Guedes, que es como, no sé, como que Carlos Melconian sea ministro de Economía en Brasil están estudiando la posibilidad, en realidad ya está definido, de hacer una mini IFE, digamos, para el mes de abril, digamos. Bueno, también está pasando otra situación con respecto a la pandemia. Bueno, algo que en la Argentina ni siquiera se está discutiendo. O sea, la idea de aplicar un IFE o aplicar algún tipo de programa en ese sentido, de financiamiento en ese sentido, por lo menos por ahora está fuera de discusión, digamos. El tema del IFE o la ATP y demás. Sí, hoy, si fuese necesario en algún momento por alguna cuestión particular, porque la pandemia, porque la cuarentena te lo exige, estarías en condiciones muchísimo más, estarías en condiciones de hacerlo muy rápidamente, eventualmente. Alguien me dijo eso en términos operativos, porque en todo caso no debería ser un tema de discusión abierta. También está el planteo, un poco fiscal, un poco de cuenta, es decir, ojalá no sea necesario un IFE, y en ese sentido también fue una decisión bastante costosa desde el punto de vista político en su momento levantar o suspender el IFE. Siempre en estas cuestiones está si los valores de los montos que se pagan alcanzan o no alcanzan. Simplemente pongo sobre la mesa los datos que está poniendo hoy o está discutiendo el gobierno al respecto, sobre la cuestión concreta de ya en diciembre se decidió dejar el ATP y pasar a un sistema que en principio es bastante más enfocado y más quirúrgico,
como son los repro que van a través del Ministerio de Trabajo. Bueno, vamos a seguir de cerca seguramente a lo largo de Truco Gallo lo que está sucediendo con el Fondo Monetario Internacional. Hemos terminado un nuevo episodio. Muchas gracias, Cuchu. Será hasta la próxima. Un abrazo grande para todos y vamos a seguir con el Fondo Monetario Internacional hasta el 2041. Hasta el 2041, estoy haciendo cuenta. Optimista, bien. Muy bien. No quiero hacer un PRODE, pero digamos, hacer un... ¿Qué episodio de Truco Gallo va a ser? El episodio 1.300.000. ¿Qué decís? ¿Episodio julio, episodio septiembre o cuarta temporada? Bueno, hasta la próxima, Totó. Hasta la próxima. Hasta luego, señores. Hasta la próxima para todos. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.